No, es mi primera vez en México. Mi primera vez en México, mi primera vez en Monterrey. Sí, mi primera vez aquí. Y muy bien. ¿Qué te ha parecido? El evento, Sí. genial, súper bien organizado. La verdad es que muy amigable todo. Me han tratado muy bien. No tengo absolutamente ninguna queja. Y bueno, pues las ponencias de alto estándar, así lo he visto, de una temática compleja, y bueno, en la que por suerte ha tenido cabida la nuestra, que también es difícil de encajar y es algo a agradecer realmente, porque muchas veces los congresos son para mostrar la investigación que hace uno y demás, pero no para hablar de temas como se ha hablado en este congreso. Ha sido sin duda un congreso diferente, en el que se han visto conferencias diferentes, incluida la nuestra, que ya digo que no es de lo más habitual. Bueno, en mí, y entrando en lo personal, yo en realidad iba para veterinaria, para tratar animalitos, pero realmente no entré en veterinaria y me dediqué a la nutrición para hacer un paso luego a la veterinaria y ya me quedé, me apasionó tanto lo que vi que dije, no voy a tratar animalitos, lo que quiero es la nutrición, saber más de nutrición. Esto, yo creo que el nacimiento de la nutrición ahí en España creo que se remonta a los años 90 y no más, es muy joven y bueno, empezaron las primeras facultades a crear un título propio que no estaba, dijéramos, homologado, luego pasó ya a ser un título homologado y oficial como el resto. Y por ahí andamos, pero no es muy joven en España la nutrición como nutriólogo, como profesión. Y luego mi interés personal por la nutrición basada en la evidencia empezó justamente cuando era estudiante, es decir, en el punto en el que están ellos. Porque veíamos contenidos de los profesores y profesoras que no estaban todo lo actualizados, ¿no? Ahora lo entiendo porque es que realmente les piden muchísimas cosas, son como superhéroes. Tienen que hacer investigación, tienen que hacer docencia, estar actualizados, es muy difícil. Pero es cierto que empezamos por eso, porque vimos que algunas cosas no nos cuadraban mucho y empezábamos a buscar estudios, entramos en PubMed y investigábamos y les decíamos, pero es que esto ya hay que actualizarlo, ¿no? Y empezamos ahí, justamente el interés entró ahí porque teníamos que, dijéramos, luchar contra una figura de poder, ¿no? Con una autoridad que era experto en las cosas que decía y teníamos que poderle rebatir. Y ahí es donde empezó nuestro interés en basarlo todo en los datos para luego adaptarlo a los pacientes, lo que hayamos encontrado. Por supuesto, esa parte de profesional y de creencias del paciente y de cómo el paciente se va a tomar eso, en qué estadio está, si estamos hablando de cáncer, por ejemplo, cómo debemos comunicarnos, importantísimo. Así que, bueno, empezó ahí, cuando éramos estudiantes. Sí, al principio, cuando hay nuevas carreras, yo creo, y sobre todo cuando otros profesionales han tenido que andar y desandar sobre ese tema, porque ese tema siempre ha estado, siempre nos hemos alimentado, siempre nos hemos nutrido. Entonces, otros profesionales lo tenían que hacer, se les formaba todo lo bien que se podía, ¿no? Pero de repente nace una especialidad, nace un nuevo profesional que tiene que buscar su sitio. Y claro, no es fácil, hay gente trabajando en eso, gente que se dedica a eso. Hay formación en las universidades para eso, aunque, claro, es más limitada porque tienen menos tiempo para dar esa materia o ese conjunto de materias. Con lo cual, creo que hasta cierto punto es normal la batalla, dijéramos, entre profesionales, en el sentido de que uno pues tiene que hacerse espacio y a veces es incómodo. Pero sí que es verdad que lo más pronto posible hay que pasar a que esos profesionales entiendan el valor añadido que puede añadir un profesional que solo piensa día y noche, sueña con la nutrición.
y que por lo tanto solo está leyendo cosas de investigación en nutrición, no tiene otra cosa en la cabeza y eso le da un poder. De hecho, nosotros hemos hecho un documento hace poco sobre el efecto que tiene la inclusión de nutriólogos o dietistas nutricionistas, como lo llamamos nosotros, en equipos interdisciplinarios. Es decir, no hemos comparado la actividad de un grupo de otros profesionales sanitarios con los dietistas. No. ¿Qué pasa cuando se incluyen los nutriólogos, los dietistas, dentro de un equipo interdisciplinar? Y los resultados son, pues que claro, nace allí una persona experta en eso, que solo piensa en eso y por lo tanto lleva mucha información, mucha formación y mucho trato con el paciente, de manera que se ven beneficios en relación a no tener a ese experto en ese equipo interdisciplinar. Y se ve claramente, no hay duda. Y eso hace que baje la cantidad de enfermedad, la carga de enfermedad en los pacientes y haya menor coste sanitario, que esta es otra cosa que deberíamos abordar. El coste que tiene incluir un nuevo profesional en un equipo interdisciplinar pagado a nivel público. Eso tiene un coste, pero hay que verlo como una inversión. Y de hecho, la revisión que nosotros hemos hecho se ve claramente que cuando se invierte nosotros trabajamos en euros, €1 en contratar a dietistas, se ahorran entre 3 y 5 euros en el sistema sanitario. Es decir, vale la pena esa inversión. Red Nube, para mí, porque aquí cada uno que pasara por aquí, de los que estamos en ello, podría decir algo distinto, pero para mí Red Nube lo que ha significado es empezar a dar una voz de la necesidad de la nutrición basada en la evidencia, empezar a agrupar gente que ya estaba interesada en esto, empezar a llamar la atención de la gente para que empiece a interesarse por esto y al final crear redes de los proyectos que ya están en marcha. Eso es básicamente lo que ahora mismo es Red Nube, porque estamos empezando hace solamente 3 años que empezó, hemos andado muchísimo, tenemos muy buenas conexiones, muy buena gente que ha venido a decir ya era hora de que alguien empezara esto, y lo que intentamos es mantener un trabajo colaborativo absolutamente en el que tiene entrada cualquier persona interesada en este mundo, hasta tal punto que un paciente suficientemente interesado y con una formación básica podría participar y sería muy interesante porque evaluaría las pruebas en función de la enfermedad que tiene. Tendría su propio sesgo, pero puede ayudar a tomar decisiones en investigación diciendo, oiga, es que aquí están midiendo algo que a nosotros nos interesa menos que este otro evento, que nos interesa más. Así que, bueno, eso es para mí, pero cada uno que pasara por aquí podría decir un poco algo diferente, un poco interés personal, siempre me gustó el tema, pero también una necesidad. Veíamos proyectos que estaban empezando, pero que se diluían porque no tenían pues esas conexiones, esas redes, ese motor que va empujando poco a poco a que se continúen los proyectos, y estábamos viendo cosas que eran muy interesantes, que otra gente producía y nos interesaba, y cuando llegábamos a ellos resultaba que ya se había acabado el proyecto porque no había funcionado, porque no había... Es decir, una especie de interés personal, pero también vimos la necesidad de aunar gente que ya estaba. Y luego, finalmente, la necesidad de que los profesionales basen su práctica en mejores estándares basados en las pruebas reales que hay. Porque muchas veces se enseña, porque no hay otra cosa, y hay que hacerlo así, se enseña lo que se ha establecido por consenso. Y la nutrición nació por consenso de expertos, ir viendo algunas publicaciones, pero no muchas, y en realidad lo que queremos conseguir es que la mayoría de actuaciones del dietista estén basados en buenas pruebas, en pruebas en las que podamos confiar. Es decir, es un poco necesidad personal, necesidad de la gente que veíamos y un poco necesidad de la propia materia para que sea confiable lo que hacemos. Sí, hay que, por un lado, buscar información ya sea a favor de tu hipótesis o en contra, es decir, no importa lo que uno piensa que quiere encontrar, sino que uno quiere responder a una pregunta. Ya veremos si es a favor o es en contra. Uno tiene que buscar todo,
lo que hay a favor y lo que hay en contra, leerlo críticamente y luego tomar una decisión de qué me creo, qué no me creo, cuál es el balance final, está a favor o en contra y para qué me sirve todo esto. ¿Sí? Hay que ser selectivo con la buena información, pero a la vez hay que buscarla toda para poder seleccionar luego. Hay criterios establecidos, se llama lectura crítica, y hay criterios establecidos a nivel internacional. No es algo que dependa subjetivamente de alguien, sino que se entrenan habilidades que se han estado poniendo sobre la mesa como necesarias para contestar. Y para cada diseño de estudio hay que aprender habilidades distintas, porque cada diseño tiene sus propias fortalezas y limitaciones, hay que conocerlas, y hay que conocer dónde pueden estar sus limitaciones, ir a buscar allí y leer allí si está bien hecho o está mal hecho. Es decir, son habilidades que se aprenden, pero están establecidas a nivel internacional. Algunas mejor establecidas y otras aún hace falta más trabajo para establecerlas. Pero ya hay herramientas de lectura crítica que nos ayudan a evaluar las pruebas, los estudios. Claro, sí, no hay que inventar algo. Ya hay gente pensando detrás y mejorando año tras año lo que hay que evaluar y lo que no hay que evaluar. Y todo eso se va probando, se va viendo qué pasa cuando un estudio se ha mejorado en ese aspecto con respecto a otro. Y vamos viendo el efecto en la validez de los resultados, que eso es al final a lo que se trata, ver qué validez, qué confianza podemos tener en los estudios. Porque, como he dicho allí, no siempre los estudios están bien hechos, no siempre la metodología está bien hecha. O a veces está muy bien planeada y luego, pues por cuestiones ajenas, se tuerce la investigación y de repente aparece un efecto adverso y hay que desvelar al paciente lo que ha tomado y, por lo tanto, el cegado ya no sirve, ¿no? Y eso, pues bueno, es algo que puede ocurrir.